A ver, bien, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Vamos a ir, esta aliyá, correspondiente al día número 1, va desde Éxodo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Perdón. Amén. Palabra del Eterno. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que habiendo sido llevados a Egipto con Jacob su padre, entraron cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser, pues José estaba en Egipto. Y toda la parentela de Jacob fueron 75,000 almas. 75 almas, no era 75, disculpe. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fueron acrecentando, multiplicados, y llegaron a ser numerosos y fortalecían en exceso, y se llenaba de ellos la tierra. Entonces se hizo levantar en Egipto un rey diferente que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel le es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos contra él con astucia, no sea que siendo multiplicado, cuando llegue una guerra se añada a quienes nos aborrecen y luche y contra nosotros y marche de su tierra. Y les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades, almacenes de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían, y los egipcios aborrecieron en gran manera a los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía, y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobe, con toda clase de labores de campo, y con toda suerte de trabajo que tuvieron que servir por causa de la opresión. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas. El nombre de la partera era Cifra, y el nombre de la segunda, Púa, y dijo: cuando asistáis al parto de las hebreas, observad las dos piedras. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor a Elohim, y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Les voy a aclarar, disculpen, estoy leyendo, la versión de la Biblia que estoy leyendo es la BTX, la cuarta edición. En las otras versiones hay cosas que no menciona, como por ejemplo las dos piedras, y hay varias cosas, ¿no es cierto?, que no menciona, o que las dice de otra manera. Así que bueno, les aclaro, ¿no es cierto?, para los que estuvieron escuchando, ¿no es cierto?, sí, estuvieron siguiendo con sus Biblias. Recordemos que siempre que nos reunamos, que entremos a hablar, diríamos, de la palabra y todo, y a escuchar también, tenemos que seguir con nuestra vista las lecturas de las Escrituras. Tenemos que tener esa es nuestra arma, esas son nuestras armas para venir a aprender y a escuchar de la palabra del Eterno. Así que amén. Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con cómo comienza esta porción, ¿no es cierto?, que bueno, sería la primer aliyá. Vemos que nos menciona algo muy importante y que tiene que ver con el nombre de este libro, que bueno, lo hemos conocido, como decía Marcelo al principio, como Éxodo, pero en hebreo en realidad es Shemot, y Shemot significa nombres, y justamente es lo que comienza relatando, ¿no es cierto?, esta aliyá, que comienza a relatar los nombres de los hijos de Jacob. Si bien
no es que no se conocieran, terminamos el estudio, ¿no es cierto?, el libro anterior que fue Bereshit, que es Génesis, ¿no es cierto?, y justamente termina pronunciando los nombres y pronunciando las bendiciones y también las profecías sobre cada uno de sus hijos. Exactamente, y recordemos algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer un concepto, diríamos, una idea. Siempre que dentro de las escrituras, esto no nos han enseñado, esto es algo que hay en el contexto hebreo, que no nos han enseñado las religiones. Siempre que en los libros de la Torá encontremos algo que se vuelve a repetir, muchas veces sucede que encontramos, por ejemplo, al finalizar leímos todos los nombres, y cuando comienza este nuevo libro vuelve a decir todos los nombres de las tribus. Es porque el Eterno quiere reafirmar lo que está diciendo. Nos está reafirmando quienes habían entrado a la tierra prometida, a la tierra de Egipto, diríamos. Nos está volviendo a decir: estos son los que vivían en Egipto, estos son los que entraron. A pesar de que habíamos terminado de leer la porción anterior donde bendecía a cada uno que estaba con él ahí en Gosén, junto a Jacob, vemos que cuando comienza vuelve a repetir y nos vuelve a nombrar todo. Siempre que encontremos dos veces la misma cosa en las escrituras, porque lo vamos a hacer, lo vamos a encontrar muchas veces, se van a dar cuenta, es porque está reafirmando, aquel que estaba escribiendo está reafirmando, el Eterno está reafirmando lo que había dicho anteriormente, en el cual nosotros tenemos que prestar atención a esas afirmaciones, porque nos está llamando la atención que vuelve a pronunciar lo mismo. Amén, amén. Bien, luego vamos a contestar, ¿no es cierto?, a los mensajes, por si no nos vamos de tema, pero volviendo, ¿no es cierto?, a esto que estaba diciendo Marcelo, ¿no es cierto? Al comienzo le decimos al hermanito, digamos, estamos dando la Liyot, digamos, lo que es el estudio de la Torá. Después vamos a contestar, hermanito, sí, por ahora. En Éxodo 1, desde el 1 hasta el 17. Exactamente, estamos estudiando la Torá. Amén. Amén, amén. Bien, algo que, ¿no es cierto?, volvemos, ¿no es cierto?, a lo que pronuncia acá, lo que nos relata, ¿no es cierto?, nos dice que dice: y los hijos de Israel que habiendo sido llevados de Egipto con Jacob, porque menciona a Israel por un lado y a Jacob por otro lado, como si fueran dos personas distintas. Bien, los que vienen estudiando, ¿no es cierto?, de anterioridad, ya saben, ¿no es cierto?, pero lo vamos a volver a refrescar, ¿no es cierto?, que cuando se refiere a Israel se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a un modo, digamos, espiritual, ¿no es cierto?, y cuando se refiere a Jacob se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la persona. A la persona, al hombre de carne y hueso. Es por eso que dice que Israel, es decir, el pueblo, entró a Egipto con Jacob. Entonces por eso se refiere, ¿no es cierto?, hace esa diferencia aquí la Torá. Bien, y algo importante, ¿no es cierto?, que no solamente es eso, que el Eterno nos reafirma algo cuando nos pronuncia algo más de una vez, más de dos veces, ¿no es cierto?, sino algo muy importante y que lo hemos aprendido a través de la Escritura, que el nombre de las personas, de todos los personajes que tenemos en la Biblia, a la luz de la Escritura, nos determina lo que es la esencia y el carácter de cada individuo, ¿no es cierto? Es lo que va a ser el labor que va a llevar durante toda su vida, ¿no es cierto?, lo que va a hacer en este mundo, ¿no es cierto? Y bueno, son características, ¿no es cierto?, que dicen mucho con respecto a lo que va a hacer durante toda su vida y que vienen determinadas ya por el nombre. Y eso lo vemos a través de la mayoría de los personajes. Vemos el significado del nombre de Abraham, que era Abraham y fue cambiado a Abraham, y así, ¿no es cierto?, lo vemos no solamente con Abraham, sino con todos, ¿no es cierto?
con todos los personajes que ya venimos, ¿no es cierto?, estudiando en la palabra. Y es por eso que menciona uno por uno los nombres, ¿no es cierto?, de las tribus. No hemos extraído el análisis de cada nombre porque se nos va a hacer largo y vamos a estar todos. No, igual ya se nos hizo largo, diríamos, porque... Ya se nos ha hecho largo porque hemos encontrado mucho haciendo el estudio, la lectura de una sola liyá. Así que imagínense si nos traíamos todo el significado de los nombres. Esto, bueno, se los dejo de tarea. Ustedes pueden ir a buscar, investigar cada significado de cada nombre y van a ver que tiene mucho que ver con la vida que llevaron, ¿no es cierto?, y a qué fueron destinados. Y también mucho que ver con esa pronunciación que Jacob hizo sobre cada uno de ellos. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que los nombres en las escrituras, como lo hablábamos el otro día, es algo muy importante y también nos dice, nos marca algo muy importante en la historia, en la Biblia, en la palabra, ¿no es cierto?, y que vienen de parte del Eterno. Es por eso que el nombre, ¿no es cierto?, como hablábamos el otro día, el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, tiene un valor muy importante, un significado muy importante, que es algo que no tenemos que traducir como antes lo hacíamos, que lo traducíamos y no, porque yo hablo español, yo lo voy a decir en español. Claro, diríamos, a ver, a todos los hermanitos nuevos que se van conectando y que van entrando, digamos, todos conocimos a Jesús, todos conocimos al Mesías como a Jesús, la mayoría, ¿no es cierto?, que venimos de las denominaciones cristianas, del catolicismo, pero a medida que vamos estudiando y vamos entendiendo de su palabra, vamos restaurando esos nombres, nos vamos dando cuenta de la importancia que es no hacer esa traducción al español de ciertos nombres. Nosotros conocimos a Jesús, Él nos liberó en realidad. Shalom, hermanito Shlomo, hermanita Pati. Nos dio salvación, nos da salvación, lo conocimos a Jesús, pero una vez que empezamos a escudriñar y a estudiar la palabra, nos dimos cuenta que su nombre era Yeshua y que ese nombre Yeshua tiene mucha importancia. Tiene un valor intrínseco, diríamos, tiene otro valor, otro significado. Entonces yo, digamos, si Él me está mostrando en las Escrituras y me ha despertado y me ha mostrado su verdadero nombre, ¿por qué seguir llamándole Jesús y no Yeshua? Diríamos, nosotros tenemos que tener en cuenta esa importancia, digamos, ya dejar ese sesgo. No es para pelear con nadie, no es para debatir el tema con nadie. Entendemos a aquel que diga Jesús y lo comprendemos totalmente, porque sabemos que todos caminamos a una velocidad distinta, pero cuando lo vayan comprendiendo y entendiendo lo que ella explicaba de la importancia de los nombres, nos damos cuenta de que ¿por qué le voy a seguir diciendo Jesús si Jesús no tiene el mismo valor, no tiene el mismo peso, no tiene el mismo significado en nuestras vidas como el nombre verdadero de Yeshua? Entonces por eso, diríamos, tenemos que tener en cuenta. Amén, amén, amén. Bien, otro punto, otra cosa, ¿no es cierto?, que veíamos es cuando menciona, ¿no es cierto?, dice que menciona que son 75 almas, ¿no es cierto?, porque está, aparte de las 70 personas, ¿no es cierto?, que vinieron, también se cuenta a José, a los hijos, ¿no es cierto?, entonces por eso lo menciona como 75 personas a las que vivieron ahí, y luego de eso se multiplicaron. Luego menciona, ¿no es cierto?, que muere tanto José como todos sus hermanos. Luego de esto ellos se multiplicaron, y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo se cumple la promesa, ¿no es cierto?, del Eterno que él había hecho con Abraham, la promesa de multiplicar, de que serían multiplicados, ¿no es cierto?, en una nación extranjera, y también que serían llevados a una nación extranjera. Lo vemos, ¿no es cierto?, en Génesis 15:13 nos dice su palabra. Entonces Yud-Heh-Vah-Heh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Digamos, ya el Eterno había pronunciado todo lo que estaba sucediendo, todo lo que iba a suceder
con la descendencia de Abraham. Amén. Y algo muy importante que, bueno, menciona, ¿no es cierto?, que son 75 personas, y el número 70 en la Escritura nos representa a las naciones, ¿no es cierto? Y luego nos menciona más adelante que se multiplicaron en gran manera, ¿no es cierto?, eran multitud. ¿Y qué sucedió cuando se multiplicaron? El faraón tuvo miedo, ¿no es cierto? Y por ese temor que tuvo es porque que planea todo esto, ¿no es cierto?, para hacer que dejen de tener descendencia, ¿no es cierto?, porque tuvo temor de que se levantaran en contra de ellos, o que se levantaran en contra y de que se fueran, ¿no es cierto?, de la tierra. Tenía ese temor el faraón. Pero vemos que es algo que, así como lo hemos venido viendo, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la Escritura, que el Eterno permite todas estas cosas. Entonces, quien pone ese temor en el corazón del faraón es el Eterno. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque de esta manera comienza a planear, ¿no es cierto?, lo que es un plan de liberación para su pueblo. Porque lo vemos, ¿no es cierto?, en Génesis 46 del 2 al 4 nos dice su palabra. Y habló Yudhet Badhei a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Elohim, el Elohim de tus padres. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Digamos, le estaba dando la garantía, la promesa ya se lo había dado a Jacob, ¿no es cierto? Y vemos también cómo nos dice en el Éxodo 23-27, y enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Entonces vemos que el mismo Eterno es quien envía ese temor, y quien es el mismo Eterno que pone el temor en el corazón del faraón, justamente porque ya había planificado, ¿no es cierto?, y ya le había profetizado, ¿no es cierto?, a Abraham, que serían esclavos allí, que él los liberaría, y él es el que puso el temor, ¿no es cierto?, en el corazón del faraón para este plan de liberación. ¿Qué vemos, ¿no es cierto?, cuando sucede esto de que empezaron a multiplicarse? O sea, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Y qué nos muestra la Escritura? Y que cuando se multiplicaban, los egipcios comenzaban a odiarlos, los esclavizaban más, y el odio entre los egipcios contra ellos crecía. ¿Pero por qué crecía el odio? Era porque tenían temor a Elohim. Entonces, y es lo que vemos que sucede hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad hay muchas personas predicando de la palabra, así como nosotros predicando, ¿no es cierto?, estudios así con de la Torá, trayendo las palabras, con una orientación, ¿no es cierto?, en una perspectiva hebrea, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que vemos? Que se levantan muchos enemigos. ¿Pero por qué se levantan enemigos? O se levantan en contra, o se levantan con odio a señalarnos, a apuntarnos, porque es por temor. Y es por temor, ¿por qué? Porque nos estamos multiplicando, y dice que Efraín viene de la palabra de fructificar, seríamos fructíferos. Entonces eso es lo que está sucediendo, y esto es también un apunte también profético a lo que está sucediendo hoy en día, lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? El odio empezó a aumentar, empezaron a esclavizarlos más, pero ¿por qué? Por temor a Elohim. Muchos no lo quieren aceptar, y hasta inclusive las mismas personas que ni siquiera creen en Dios, ¿no es cierto?, que se creen ateos y todo eso, son los que más atacan, y hay muchas personas así, ¿no es cierto?, que no creen en Yeshua, o que solo son seguidores del catolicismo. Voy a nombrar una sola religión, ¿no es cierto?, pero hay muchas corrientes, ¿no es cierto?, que son celosas de sus religiones, pero en lugar de predicar ellos, ¿qué se levantan a hacer? Se levantan a atacar, a contender, a venir con mensajes, ¿no es cierto?,
a veces a comentar, ¿no es cierto?, con mensajes de odio. Pero justamente es por eso, por lo que sucedía en aquel momento, es porque el pueblo se multiplicaba y bendito sea el Eterno, porque es lo que está sucediendo, el pueblo se está multiplicando. Nos estamos multiplicando y los enemigos temen. Amén. El enemigo el que se levanta siente temor, por eso entran. No es temor a nosotros, sino el temor es al Eterno. Exactamente, el temor es al Eterno. Y no es que me lo estoy inventando, lo dice acá la palabra, por temor al Eterno. Por temor es que se empezaron a levantar, porque tuvieron temor. ¿Por qué? Porque ya conocían al pueblo de Israel, que el Eterno siempre estuvo con Israel. Esto no es de ahora, es de siempre, esto se ha conocido de siempre. Exactamente, y bueno, buscando, no sé, ¿tenés algo más? Sí, me falta lo de Dale. cifras. Algo importante que estábamos viendo también y que dije, no, aquí debe haber algo más, porque por algo menciona a estas parteras y menciona los nombres. Si hubiese sido que son parteras menores y que nada más que hicieron eso, ayudar y nada más, ni siquiera se hubiese mencionado el nombre, pero acá menciona algo muy importante con respecto a Cifra y Púa, ¿no es cierto?, que nos dice: entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, el nombre de la primera era Cifra y el nombre de la segunda Púa, y dijo: cuando asistáis al parto, a las hebreas observad las dos piedras, si el hijo, si es hijo, o sea, si es varón, hacerlo morir, y si es hija, que viva. ¿Cuál es el versículo? Es el versículo 15. Mire, 1:15. Lo voy a leer desde la Reina Valera, desde la versión. En hebreo, antes buscamos esto. En hebreo, Cifra significa ser hermoso y Púa significa resplandecer. Y bueno, cuando menciona las dos piedras, eran los asientitos donde ponían a las mujeres que iban a dar a luz. Y es no el asientito, sino donde ponían las piernas, ¿no es cierto?, las mujeres para que dieran a luz, ¿no es cierto? Para el evento del alumbramiento. Exactamente. Sí, y justamente era eso, era para que dieran a luz. En hebreo, bueno, serían las que dan a luz, ¿no es cierto? Las que ayudan a dar a luz. A dar a luz significaría lo que es Púa. Cifra y Púa, ¿no es cierto? Porque ambas significa resplandecer, significa brillo, significa hermosura, ambas significan esto, pero dije algo más debe haber, entonces nos fuimos. Lo que pasa es que empezamos a rastrear y a buscar. Justamente porque decíamos tiene que tener, porque es importante. A ver, no todos los nombres salen en las escrituras, no todas las cosas. Entonces sabemos que si están en las escrituras estos nombres, es por algo en específico, diríamos, porque algo nos quiere mostrar la palabra. Entonces nos pusimos a buscar y justamente encontraba en el versículo 15 en Reina Valera, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo matadlo, y si es hija entonces viva. Pero no dice nada de las piedras, no dice nada en la versión Reina Valera. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar un poquito en la interlineal, en la Logos Calogo, y para ver qué tenía, qué significado tenía. Y no encontramos más que lo que habíamos encontrado aquí. Pero, sin embargo, seguimos escudriñando, porque nos enseñan que tenemos que escudriñar, ¿no es cierto? Y vean esto. Algo interesante. Quizás encontramos, algunos ya lo sepan. Por ejemplo, en el Targum de Jonathan, en el versículo 15, nos dice: y Faraón contó que, estando dormido, había visto en su sueño, y he aquí toda la tierra de Misrayim estaba colocada en una balanza de balanza, y un cordero, la cría de una oveja, estaba a la otra balanza. Y la balanza con el cordero pesaba demasiado. Inmediatamente envió y llamó a todos los magos de Misrayim y les comunicó su sueño. Inmediatamente
Janis y Jambres, el jefe de los magos, abrieron la boca y respondieron a Faraón: un niño está a punto de nacer en la congregación de Israel, por cuyas manos será la destrucción de toda la tierra de Misrayim. Por tanto, Faraón, rey de Misrayim, dio consejo a las parteras de Yehudí, el nombre de una de las cuales era Sifra, que es una bromista, y el nombre de la otra Puba, que es Miriam, su hija. Entonces ahí, ¿qué pasó acá? Hay algo interesante, porque conocemos, diríamos, que el nombre Miriam era hebreo. Entonces empezamos a darnos cuenta quién era Miriam, y recordemos que después vamos a encontrar dentro de las escrituras que coincide, o casualidad coincidía, que el nombre de Miriam es el nombre de la hermana de Moisés. Entonces dijimos, interesante dato. Entonces nos seguimos buscando, ¿no es cierto? Y nos encontramos en el libro de Jacer. Fuimos al libro de Jacer en el capítulo 67, donde el título de este capítulo dice: el nuevo faraón hace de los israelitas sus esclavos. Había un nombre en la tierra de Misrayim de la Será de Leví, cuyo nombre era Amram, el hijo de Keat, el hijo de Leví, el hijo de Israel. Y este hombre fue y tomó esposa, a saber, Jocabed, la hija de Leví, la hermana de su padre. Y ella era de 126 años, y él vino a ella. Y la mujer fue preñada y dio a luz una hija, y ella llamó Miriam, porque en esos días los Misrayim habían amargado la vida de los hijos de Israel. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Aarón, porque en los días de la concepción Faraón comenzó a derramar la sangre de los niños varones de Israel. Y en esos días se fue, ahí ya habla de otra, se va a otra historia, diríamos, el libro de Jacer. Pero entonces esa justamente aquí está mencionando, ¿no es cierto?, a que Sifra era Miriam. Sifra era Jocabed y Púa era Miriam. Y Púa era Miriam. Entonces también en el libro de, en la Torá con Rashi. A ver, en la Torá con Rashi también encontramos. Miren lo que nos dice con Rashi. Disculpe. Es que se copó estudiando y se pasó a no sé cuántas. Seguí leyendo hasta el capítulo 2. Es que no podés parar. Empezás a leer y a escudriñar. Para que solo la leía uno. Disculpen, hermanitos, la demora. Y en el 15, ¿no es cierto?, el rey de Misrayim habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Sifra y el nombre de la otra era Púa. Ahora vamos a ver lo que Rashi interpreta, ¿no es cierto? Dice a las parteras, ¿no es cierto? Este término tiene el mismo significado de la palabra parteras. Bien, y ¿dónde está? Sifra. Sifra dice, ella es en realidad Jocabed, pero aquí es llamada Sifra en alusión al hecho. Al hecho de que era partera, al hecho de que daba alumbramiento, ayudaba a las hebreas a dar a luz, ¿no es cierto? Exactamente, por eso es Sifra. Y como decía mi esposa, Sifra era embellecer, era hermoso, era, diríamos, entonces era como un título que había puesto Faraón a las dos parteras. Claro, a Sifra de Sifra y Púa, pero en realidad eran Miriam y Jocabed. Jocabed y Miriam. Amén. Púa, dice Rashi, ella en realidad es Miriam, pero aquí es llamada Púa, en alusión al hecho de que voceaba, hablaba y susurraba a los recién nacidos, como suelen hacer las mujeres cuando tranquilizan a un niño pequeño cuando llora. Entonces, diríamos, Jocabed era la partera del pueblo de Israel,
y Miriam era la que los ayudaba, la ayudaba a que nacieran. La que ayudaba y tranquilizaba a los bebés. Calmaba a los bebés. Entonces, wow, cuando entramos a leer todo esto nos dijimos cómo el Eterno manejaba todo. Con razón, estas dos parteras, cuando le dieron la orden, Faraón le dio la orden de que si era niño lo matara y si era niña directamente ellas. Yo pensaba antes que estas parteras eran egipcias, pero digo, ¿cómo tuvieron temor a Elohim? Y claro, conocían a Elohim, eran hebreas en realidad, y es por eso que acá en esta Biblia nos da el significado en hebreo. Y algo que dice más adelante que es la liyá, que vamos a leer mañana, pero lo voy a leer, ¿no es cierto? En el versículo 20 dice: y fortaleció Elohim a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por tener las parteras a Elohim les daba a ellos descendencia. Entonces, ¿qué sucedió cuando el Eterno vio este acto, ¿no es cierto?, que hicieron estas mujeres hebreas, que era Miriam y Jochebed? Dice que fueron bendecidas, y por algo lo menciona, ¿no es cierto?, que dice que fortaleció a las parteras y favoreció a las parteras, lo dice la Escritura, y por algo lo menciona y no lo deja como algo menor. Como algo menor, pero luego de esto, seguido de esto, de que las bendijo a las parteras y se multiplicaron, se multiplicó su descendencia, nos habla del nacimiento de alguien muy importante que justamente narra el Éxodo, y nos habla del nacimiento de Moisés, que eso lo vamos a ver mañana, ¿no es cierto? Pero entonces vemos que sí tiene sentido este análisis, estas interpretaciones con lo que es, por ejemplo, el que lo leíamos en el Targum, Jonathan, también lo vimos con Rashi, y también coincide con lo que nos dice el libro de Jaser. Y miren, yo les había leído hace un ratito el Éxodo 23-27, y dice: yo enviaré mi terror delante de mí, y consternaré a todo pueblo donde entre, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Ese le está diciendo ya, bueno, acá le está hablando a Moshe en la salida de Egipto, ¿no es cierto? Pero vemos cómo ese mismo hecho sucede en realidad, a pesar de que la Torá no nos muestra este hecho. Pero si entramos a buscar en los Targum y en el libro de Jaser, en la interpretación de Rashi, ahí vemos cómo implantó por medio de sueños el temor al faraón. Al faraón. Y si vemos, ¿no es cierto?, porque podríamos no tomarlo, ¿no es cierto?, no considerarlo porque no aparece en la Escritura de que fue por un sueño que tuvo faraón. Pero no lo podemos dejar desechar del todo, porque no sería la primera vez que el Eterno da sueños a un faraón, no sería la primera vez, y de hecho por algo menciona que tuvo temor, y que por temor el odio se levantó en contra del pueblo de Israel, y es por eso que decidió, ¿no es cierto?, planeó, ¿no es cierto?, para que no se multiplicaran más. Entonces vemos como estos hechos no los podemos descartar del todo, ¿no es cierto?, porque no dice nada en contra, ¿no es cierto?, de lo que es la Escritura, no nos desvía tampoco, y tampoco con respecto a Miriam y Jochebed, que es lo que hemos encontrado, ¿no es cierto?, que sería Sifra y Púa, y la verdad que fue wow. Bueno, ya mañana vamos a leer un poquito más con respecto a Miriam y Jochebed, con respecto a todo a lo que seguimos encontrando, porque decimos cómo es que luego nos narra de que nació, de que se unió, ¿no es cierto?, sus padres, y nació Moisés. Entonces cómo había nacido, si no era el primogénito Moisés, y antes había tenido a Miriam y a Aarón. Entonces, bueno, hay más justamente en los Targum, en el libro de Jaser, en las interpretaciones de Rashi.
Amén. Diríamos, por ahí. Shalom, hermanita Lore, creo que estaba por ahí. Sí, no tenemos que descartar toda esa información, todas esas cosas. Digamos, lo que sí nos va dando entendimiento de que en realidad en ese momento Faraón y todo el pueblo de Egipto tuvo temor del número de Israel, tuvo temor del pueblo de Israel, cómo el Eterno lo había bendecido a ese pueblo, como recién sacaba los números el hermanito Shlomo, cada cuántos niños nacían por día y cuántos niños se iban multiplicando, y que iba cumpliendo su promesa, a pesar de que el pueblo de Israel estaba fuera de su tierra, de la tierra donde él les había prometido. El Eterno había hablado con Jacob y le había prometido, le había hecho pacto y le había dicho que vaya tranquilo, que él iba a ir con ellos. Y la verdad que tenemos que considerar todos estos puntos, porque es lo que pasa en realidad si lo llevamos a nuestra vida real, a nuestro contexto, a lo que estamos viviendo hoy en día. Pasa exactamente lo mismo. Digamos, ese temor se implanta en el pueblo de Egipto, ¿no es cierto? En los que no creen. 21 bebés diarios, wow. Exactamente, sí. Bueno, sí, dice por eso. Que la tierra se llenaba de ellos, dice. Sí, hay una parte que dice algo así, yo leí hace un ratito en uno de los libros, que la tierra vomitaba a los israelitas. Digamos que inclusive mandaban a arar los campos porque creían que salían de abajo de la tierra los niños. Y sí, así todo el Eterno los protegía, los cuidaba y no le hacían daño y seguían multiplicándose. Y bueno, vemos, ¿no es cierto?, que esto se cumple hoy en día, se está volviendo a cumplir esa promesa, ¿no es cierto? En todos los hermanos que están despertando. Y que cada vez que entramos a TikTok o a las redes sociales, vemos gente predicando, hablando de la palabra, exhortando, y eso es muy bonito, porque vemos que se vuelve a cumplir todo, y que el Eterno tiene todo bajo control, y el pacto perdura hasta el fin, ¿no es cierto? Sabemos que la palabra de Él no cambia, que Él siempre es verdad hasta el final, y perdura a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Así que muy lindo, muy interesante todo lo que venimos escudriñando, y cómo se viene dando todo el tema de la Torá, diríamos, con nosotros. Todos aquellos que vamos despertando lentamente, no lentamente, en realidad vertiginosamente. Lo único que sí, siempre seguir caminando en obediencia a la Torá, sin dejar nuestra fe en el Mesías. Amén. Amén, hermanito.